En el día de hoy, José, vamos a continuar con los temas que hemos venido tratando y estos temas que tratamos hablan de la naturaleza, hablan de cómo Dios nos creó y Él es el que conoce el manual de cómo debemos de funcionar. Así es. Y algo que queremos iniciar hoy hablando es que todas nuestras circunstancias tienen propósito. No nos suceden por la suerte o por la desdicha. Cada una de nuestras circunstancias tiene propósito. Y nuestra tendencia a veces, somos tentados cuando estamos afrontando tiempos difíciles, a pensar como si Dios se ha equivocado por eso que me está aconteciendo. Y no es así, obviamente. Dios ha diseñado todo, Dios ha preparado todo para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Así es. Entonces nosotros llegamos a pensar, podemos llegar a pensar, óyeme, pero si yo hubiera sido, yo no hubiera diseñado esto de esta forma. Yo lo hubiera hecho mucho más cómodo, mucho más fácil de atravesar y de vivir, de convivir. Pero lo que no sabemos es que como yo quiera, no se ajusta como Dios quiere. Claro. Que es un problema. Y ese tipo de pensamiento nos envuelve y es porque nosotros tenemos una tendencia natural a satisfacer nuestros propios deseos. No los deseos de Dios, sino los deseos nuestros. Entonces, ¿y cuáles son nuestros deseos? Bueno, nosotros tendemos a querer lo cómodo, lo fácil, lo placentero, lo que nos satisface. Y eso está mal. No, eso no está mal. En sí mismo no está mal. Pero en su justa medida en el momento que Dios entiende que ha diseñado para eso. Exacto. ¿No? Y que esos deseos no vengan a controlar mis decisiones. Es decir, que lo que yo vaya a hacer, lo haga porque lo deseo sin que Dios intervenga. Y entonces el asunto es que para nosotros es difícil asimilar lo que Dios quiere. Y por eso buscamos otras religiones, otra vía, otro consejo, seguimos más para adelante. Sí. La Biblia nos dice cómo debemos hacerlo. Pero como yo no quiero que sea así, yo busco otra forma de interpretación. Sí, porque nosotros pretendemos acomodarnos, que Dios se acomode a nosotros. No nosotros ajustarnos a lo que Dios ha establecido. Porque no va acorde con lo que yo quiero. No va acorde, no se ajusta a mis deseos de la carne. Se oponen, dice la Biblia que se oponen entre sí. Y eso mismo pasa a la pareja y al matrimonio. Exactamente, porque cada uno está luchando por satisfacer esos deseos, esos propios deseos. Entonces, Dios pasa a otro plano. Sacamos a Dios del lugar que le corresponde y nos colocamos nosotros con la intención de satisfacer nuestro propio deseo. Fíjate cómo lo dice la Escritura. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y dice la Escritura ahí que se oponen entre sí. O sea que entonces hay un conflicto. Por eso es que eso forma un conflicto constante en nosotros mismos. Porque el espíritu nos impulsa hacia lo que Dios quiere, pero hay un deseo en nosotros, el deseo carnal, que nos lleva a querer satisfacer nuestro propio deseo. Y queremos que Dios se ajuste a mis deseos. Así es. Porque lo creemos legítimo, correcto, porque son mis deseos. Entonces, fíjate que muchas veces, cuando nos molestamos con nuestro cónyuge, no es porque está desobedeciendo a Dios. Era lo que a mi deseo. Exactamente. Porque eso no era lo que yo quería. O lo que yo puedo. No está supliendo mis deseos, lo que yo anhelo. Pero deseos creados basados en mi cosmovisión personal. Claro. No es que Dios me manda a exigirle a mi esposa que haga eso por mí. Claro. En eso Dios está fuera de esos deseos. Surgen de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. Entonces, nosotros desde que abrimos los ojos en la mañana, que nos despertamos, estamos deseando cosas. Entonces queremos que todo se ajuste, se conforme a esos deseos que están en mi mente. Entonces queremos que nuestro cónyuge nos sirva y cumpla esos deseos. Esos caprichos. Y cuando dicen que no. Entonces ahí viene el conflicto. Ahí viene el conflicto. Entonces, fíjate
¿Cómo lo dice Santiago? Hablábamos de eso antes de iniciar. En la versión NTV dice Santiago 4:1, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Oye eso. Sí. Las escrituras Exactamente. es clara, nos enseña cómo somos nosotros. Y aquí habla de codicias y luego la manifestación de esa maldad, que es matar, querer, envidia. Sí, porque oye lo que pasa también. Que eso se genera entonces dentro de mí. Eso que dentro eso. de nosotros. Por eso la Escritura apela, nuestro Señor apela a que hay una transformación de nuestra mente. Que no nos conformemos a nuestros deseos, ni a este siglo, es decir, al sistema del mundo, sino que transformemos nuestra mente. Pero oye un asunto, y es que nosotros los deseos lo elevamos a una necesidad. Lo convertimos en necesidad. Todavía más la cosa. Y nos lleva a nosotros entonces a hacer lo que sea. Por eso dice que llevo entonces yo hasta violar principios bíblicos o adaptarlos a mí, porque yo quiero cumplir ese deseo. Sí, y entendemos que tenemos la razón. ¿Y por qué eso? Porque ponemos a Dios, relegamos a Dios, lo ponemos a un lado. ¿Por qué? Porque yo tengo la intención de satisfacer mis deseos y entendemos que son legítimos y apropiados y correctos. ¿En cuál? En nuestra propia opinión. ¿Y por qué no vamos a la Escritura? Y nos ajustamos a lo que el Espíritu nos está impulsando, que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso las iglesias que tienen una teología, una doctrina, vamos a decir, una doctrina donde Dios es prácticamente como un genio de la lámpara que suple todos mis caprichos y deseos, se llenan y tienen muchos adeptos porque prácticamente va acorde, ya no tienen esa lucha, porque si prácticamente Dios me está supliendo todos mis caprichos y deseos, no tengo con quién enfrentarme. Sí, porque fíjate, el corazón de nosotros es engañoso. Entonces, en lugar de buscar ser transformado y obedecer a Dios, queremos entonces buscamos a Dios para que satisfaga nuestros deseos. Buscamos un Dios o nada más leemos la parte en que Dios me ayuda con esas cosas. Sí, buscamos a Dios para que Él satisfaga nuestros deseos y no para nosotros satisfacer lo que Él nos pide de nosotros. Que no entendemos que nosotros estamos creados para la gloria de Dios. Es decir, para reflejar los deseos y las cosas que quiere Dios. ¿Y cómo yo llevo gloria a Dios viviendo conforme a mi propio deseo? Sí. Entonces, Dios en su gracia, Él quiere acabar con eso en nosotros, con ese egocentrismo en nosotros, en vivir para nuestro propio reino. Él quiere es una esclavitud. Y Él quiere rescatarnos de esa esclavitud de nosotros mismos y que tengamos entonces una nueva identidad, significado y propósito y sentido de lo que realmente es bueno. Si nos quedamos apegados a nosotros mismos, vamos a entender lo que es bueno en nuestro propio entendimiento, no conforme a lo que Dios ha establecido como bueno. Y ese entendimiento daña la naturaleza porque no fuimos creados para eso. Un escultor crea una escultura que de mucho valor, va y te la obsequia a ti para que tú tengas un uso, y tú vienes y la usas como pata de la mesa. ¿Cómo se sentiría ese diseñador o ese artista? Exacto. Porque no le está dando el uso que debería tener. Precisamente es lo que ha sucedido en el corazón del hombre. Nosotros sacamos a Dios del trono. No le interesa saber para qué, por qué Él nos hizo. Exacto. No, y nosotros sacamos a Dios del trono de nuestro corazón, que es donde Él debe estar reinando, y nos colocamos nosotros. Entonces Él quiere rescatarnos de eso, y Él está tratando con nosotros, y nuestras circunstancias tienen ese propósito. O sea que lo que nos acontece no es algo que
¿qué va a acontecer? No, es diseño de Dios. Exactamente. Dios en su soberanía que conoce y escudriña el corazón tuyo. Y me dio mis habilidades, me dio el nombre, me puso aquí, tiene un propósito conmigo universal como creyente, pero también específico porque soy diferente a José o cualquier otra persona. Claro. Y yo necesito descubrir cuál es ese propósito. Y Dios es el que nos conoce. Exactamente. Más que nosotros a nosotros mismos. Y Él sabe lo que nos conviene. Nosotros buscamos la comodidad y lo placentero, pero Dios nos lo da. Sí. Que no es malo, tiempo, que no es malo para que no interprete. No es malo, pero Él tiene un propósito mayor y Él lo utiliza las circunstancias para que lleguemos a cumplir ese propósito. Así es. Hay una palabra que se ajusta a eso para que las personas entiendan de qué hablamos. La búsqueda desenfrenada de los placeres lleva a perdición. Desenfrenada es que no tiene control, no tiene límites, claro, no tiene reglas. Los placeres son buenos, Dios nos da el poder disfrutar con tu hijo, con tu esposa, ver la playa, ver el aire, pero la búsqueda desenfrenada, sin límites, sin control, sin regla, a eso es que nos estamos refiriendo. Tú quieres acabar con tu vida y con tu familia, vive conforme a tu propio deseo. Vive para complacer tu deseo y ese va a ser el resultado, lamentablemente, pero es así. Porque perdemos de vista a Dios. Entonces Dios nos ha colocado en una relación entre personas imperfectas, pero Él ha diseñado las circunstancias que necesitamos en medio de esa relación. Y tendemos a pensar que los problemas y las situaciones por las que atravesamos representan el fracaso. Es todo lo contrario. Fíjate, el pensamiento de Dios es totalmente diferente al nuestro. Sus caminos no son los nuestros ni sus pensamientos. Entonces, fíjate la diferencia, que nosotros lo vemos como un fracaso y Dios lo utiliza como gracia. Cuando empezamos a ver que nuestro problema y dificultades es gracia, en lugar de problema y dificultad, es gracia que Dios está utilizando para moldearnos, para transformarlo. Y Dios la está utilizando, esa circunstancia, para que nosotros renunciemos a nuestro propio reino. Y dependamos de Él. Perdóname. Y dependamos de Dios. Así que nos hagamos dependientes de Él. Que renunciemos al apego de nosotros mismos y dejemos de soñar por nuestra propia cuenta y que Él sea el rey de nuestra vida. Y esa circunstancia el Señor la utiliza para que dejemos de manipular a nuestro cónyuge, para que nos sirva. Entonces, hay ansiedades que suceden en nuestro corazón, fruto del hecho de nosotros andar corriendo detrás de satisfacer esos deseos. Y Dios quiere librarnos de eso. Él quiere darnos una relación de entendimiento y de paz. Y si tú tienes, José, una cosmovisión de la distorsión de que Dios es quien nos sirve, de que Dios es quien nos da los parámetros para nosotros servirle a Él, cuando entremos en un matrimonio, entonces no sabemos cómo llevar el matrimonio, porque Dios nos dice a nosotros que nuestro comportamiento es como el de Jesús con la iglesia. Es decir, que no es que es de Jesús, se entregó por la iglesia, y nos deja ese ejemplo a nosotros. Es así, porque la relación correcta inicia cuando nuestra relación con Dios es correcta. Está de manera y organizada. Luego de manera horizontal. Primero nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical, y luego entonces eso es, en la medida que yo tengo una relación de calidad con Dios, de intimidad con Dios, eso se va a reflejar en la relación matrimonial. Entonces, el éxito viene, aunque no lo entendamos, viene a través de un proceso difícil y doloroso. ¿Y cómo uno entiende eso? Sí, porque ¿y por qué tiene que ser difícil y doloroso? Porque tú tienes que renunciar a ti mismo. Y eso duele. Cuando tú te niegas a ti mismo. Cuando tú, como dice la Escritura, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces, el hecho de tú renunciar a ti mismo representa tomar tu cruz cada día. Es decir, darle muerte cada día al yo y que Cristo prevalezca en tu vida. Así es. Entonces,
Eso es vivir conforme a la voluntad de Dios, aunque no lo entendamos. Y su voluntad es siempre. Así que no es cuando yo quiera. Siempre agradable y perfecta. Siempre, aunque no lo entendamos. Sí, yo tengo aquí Primera de Pedro, Primera de Pedro 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a esas pruebas vuestra fe sea probada como el oro. Sí. El Señor nos está puliendo a través de la prueba y no van a desaparecer. El Señor lo dijo, que vamos a tener aflicción, y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿cómo yo entonces me comporto basado en eso? ¿Con quién dependo? ¿A quién quién me ayuda a entender cómo pasar esa aflicción? Es Cristo. Sí. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Tomar nuestra cruz, darle muerte al yo cada día y depender de Dios en todo. ¿Y cómo yo logro eso? Bueno, precisamente dedicando tiempo a entender, en intimidad con Dios y en su palabra. Entonces, no pensemos que fruto de esas circunstancias que estamos viviendo, que Dios nos ha abandonado. No, Él está presente y Él está en medio de esas circunstancias. Él está cerca de nosotros. Él no nos ha creado y abandonado, no, Él está cerca y está presente. Su gracia, Él nos rescata a través de su gracia, quiere rescatarnos de nosotros mismos. Entonces, si tú eres creyente o no eres creyente, ven a Cristo. En arrepentimiento y fe. Porque esa lucha es para el creyente. Si no eres creyente, prácticamente no tienes el Espíritu que te contrarresta y no vas a poder entender la voluntad agradable, pura y perfecta de Dios. Y si no eres creyente, tienes que venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Y si eres creyente, debes arrepentirte de tu vida egoísta, egocéntrica y de vivir para tu propio reino. Así y pedirle al Señor que continúe la transformación en tu vida. Ya inició. Y si no eres creyente, pídele a Dios que te perdone y te dé por su gracia la salvación y la vida eterna. Y que trate con tu corazón para seguir transformarlo. Y tú puedas un día decir, como dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Entonces, renuncia a tu ego, renuncia a tu propio reino. Así es. Y ven a Cristo. Solo en Él hay restauración, solamente en Cristo hay restauración. Solo en Él hay esperanza y paz para tu patrimonio y para tu familia. Así es. José, un gran tema. Yo creo que las personas que están en su casa van a recapacitar eso. José nos presentó el panorama real que vive cada persona en su matrimonio. Puede que como estés manejándolo sea basado en tus deseos y en tus caprichos, y no en la forma que Dios quiere que tú lo manejes. Te invitamos a que sigas mirando más programas de esto y que lo compartas con las personas que pueden edificar su vida. Dios te bendiga mucho. Amén. En Evan Radio creemos en el poder del Evangelio para cambiar vidas. Nuestro compromiso es ofrecerte contenido de calidad que te inspire a vivir una vida plena y significativa, arraigada en la fe y el conocimiento bíblico por todas las plataformas digitales. Evan Radio, contenido que transforma vidas.